¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, gracias. ¿Todo bien? Gracias. Qué bueno, me da gusto. Bueno, voy a ir empezando a dar entrada a sus compañeros porque todavía no estamos todos, ¿sí? Entonces, vamos a esperar un poquito para que puedan entrar, ¿sale? Por favor, Sí, de acuerdo. ¿sí? Órale, pues. Mientras voy a ver una chica que está queriendo entrar, pero no puede, voy a ver si ya se pudo. Bueno, vamos a esperar un poquito. Son exactamente las 2 y por lo menos vamos a esperar a que entre Evani, ¿sí? Por favor. ¿Ya quedó, verdad, Evani? Evani, ¿me escuchas? Ah, sí, muchísimas gracias, ¿eh? Ya espero que no se tarde esta niña. Lo que pasa es que apenas se acaba de dar de alta y creo que se me pasó mandarle este, los links. Yo creo que sí, no se los he de haber mandado. Bueno, vamos a ir comentando, vamos a ir comentando un poquito acerca de su tarea, de este, la película. ¿Qué les pareció? Dafne, ¿me podrías decir qué les pareció? ¿Ya me escuchan? Ya, te escucho bien. Gracias. ¿Qué me pareció la tarea? El Ajá. realizar Sí, realizarla de la manera en que pudiste ver las emociones de la, ¿cómo se llama? De la chica, que es la principal, ajá, ajá, Ok, bueno, me parece que es una película muy importante y que también no solo se utiliza para fines académicos, sino también para fines terapéuticos. terapéuticos, exacto. Manda mucho para trabajar el trastorno de personalidad límite o para enseñar a los niños a controlar sus emociones cuando Tus emociones, exactamente. Es muy importante esta parte del control de, permítanme, estamos dando entrada a la otra compañera y ya nada más que se una para, ¿sí? Mariel, ¿ya estás aquí? Mariel, ¿ya estás aquí? Sí, ¿verdad? Permíteme, Mariel. Hola, Mariel, yo soy Marcela Arteaga. Hola, profesora. Sí, bueno, ya estamos aquí. Discúlpame que no te haya mandado las ligas, pero Sí, ya se van a quedar ahí, ¿sale? ok, Bueno, sí, muchas sí, gracias. ahorita lo que estamos haciendo, Maribel, es revisar un poco acerca de la tarea que les dejé, que fue la tarea 1, ¿sí? Ah, ok, sí, sí. Ajá, entonces vamos a comentar un poco y lo que hago es preguntarles y pues lo que me gusta es que participen todos, pero de repente como todos se quedan calladitos, entonces necesito yo pues decirle a alguna persona que participe, ¿sí? Sí, Entonces, ok, sí, ya me pasaron 3 clases. sí, ya esta sería la tercera, sí, pero todo está en Classroom. Sí, eso ya lo chequé y de hecho ya la tarea uno igual ya la mandé, entonces Ujú. sí, pues espero poder participar ahorita que pregunte. Sí, muy bien. Bueno, Ujú. entonces vamos a continuar, ¿sí? Bueno,
Estábamos comentando acerca de que qué les parece o qué les pareció la tarea que dejamos, la primera tarea, con respecto a la película de Intensamente. Ajá, entonces Dafne estaba hablando y quiero por favor que le escuchemos. Sí, Dafne, por favor, y disculpa la interrupción. No hay problema. Pues se ve toda la evolución de Riley desde que el panel de control es súper primitivo, que era solamente rosa con un botón, y conforme ella va creciendo y va adquiriendo otras emociones, el panel se va agrandando hasta que finalmente cuando ya, digamos, llega a una etapa de madurez, de cierta madurez, porque apenas va a entrar en la pubertad, pues ya se ve un panel más complejo, con emociones más complejas, mixtas, y con recuerdos que ya no son dicotómicos, ya no es o feliz o alegre o triste o enojada, ya una combinación. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, Dafne. Miren, justamente lo que dice Dafne es cierto, ¿no? Es una película que es bonita porque la puedes ver desde el punto de vista que te pueda divertir, ¿no? La puedes ver desde el punto de vista docente, ajá, como lo vimos ahorita nosotros, pero también te puede servir para poder tener un tipo de terapias. Las emociones, que es lo que la neurobiología conductual trata de estudiar, ajá, son llevadas a cabo en estructuras cerebrales, o sea, ahí es donde tienen su procesamiento, ¿sí? Y se manda la respuesta a través de la corteza, que vamos a revisar hoy el tema de corteza, ¿sí? Y justamente a través de esa respuesta de que entran los estímulos del medio ambiente, en este caso, o puede ser un estímulo, vayamos a hablar de cuando la chica le dan de comer por primera vez, o no sé si es la segunda, no recuerdo bien, brócoli y no le gusta el brócoli, ¿sí? A lo mejor venía con una, ahí lo que dice es que no le gusta, el papá se enoja y entonces trata de forzarla a que se lo tiene que comer y entonces ella se enoja, ¿no? Acuérdense que comentamos que las emociones eran qué. ¿Me podrían, Abigail, ¿me podrías decir qué es la emoción? Sí, bueno, es el reflejo bueno, la respuesta ante un estímulo y puede ser, bueno, inconsciente. Ajá, fíjense, sí, de lo que comenta ahorita aquí Abigail es importante porque se puede ser inconsciente. La mayoría, bueno, no la mayoría, sino todas las emociones van a ser reflejas. Ajá, o sea, no las vamos a pensar mucho. Son conductas que nuestro cerebro va a responder conforme a los estímulos que estamos sintiendo, pero que no es no es elaborada la conducta, ¿sí? Bueno, incluso nosotros comentamos ahí en las ponencias que las emociones tienen características específicas en la cara del individuo. Ajá. Bueno, entonces, lo que estamos revisando aquí o lo que se trata de revisar con esta película es justamente las emociones, ¿no? Que son impulsivas, ¿sí? Pero que los pensamientos dijimos que no eran impulsivos. Los pensamientos, ¿qué son, Elisa Guzmán? Elisa, ¿nos escuchas? Creo que no está ahí en el salón de clase. Karen, ¿nos podrías decir qué son los pensamientos? Gracias, Karen. Yo pienso que los pensamientos es la capacidad que tiene el individuo para poder crear, crear situaciones y imágenes a través de su mente. Exacto, y esto lo percibe por cuando ve la realidad por medio de sus sentidos. Ajá, bueno, mira, justamente la pregunta 3 fue, ¿qué son los pensamientos? Y entonces una de las compañeras me puso, el pensamiento es la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón. Los pensamientos son productos que elabora la mente, voluntariamente a partir de un orden racional
o involuntariamente a través de un estímulo externo. El involuntariamente sería que la emoción, ¿sí? Y este razonamiento intelectual serían los pensamientos. Ajá, ¿sí? Entonces, revisé sus tareas. Hay unas tareas que están muy, muy bonitas, unas tareas que están así muy bien escritas, unas tareas que te ponen el contexto de la película, pero que también te hablan de la emoción, de los pensamientos de los personajes, de cuáles son las características de cada uno de los personajes que están reflejando las emociones, ¿no? ¿Qué emociones son las que se están refiriendo en la película? Si me pudieras contestar, Erika. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, bien, Erika, se escucha muy bien. Sí, bueno, las emociones de las que menciona en la película son 5, me parece, que es la alegría, la tristeza, el enojo, eh, ¿cuál es el otro? Temor, me parece, Sí, exacto. y, Tristeza. y el de disgusto. Ajá, y disgusto. Es Ajá, enfado, ¿no? O disgusto. ajá, Miedo, está miedo, ajá. Está furia, ¿no? Y está alegría y está tristeza, ¿no? ajá, ¿Sí? Ajá. sí. Exactamente. Entonces, estas son, digamos, las emociones principales, o son las emociones con las que, permítame tantito, es que se está uniendo uno de los compañeros. Hola, Juan Felipe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, perdón. No, no te preocupes, estamos revisando a grandes rasgos la tarea, Ok. justamente para poder dar un poquito de espacio a que si alguien llega un poquito tarde, pues podamos retomar. ¿Sí? Gracias. Gracias de ti. Bueno, entonces dijimos, estas son las emociones, son las que se presentan en la película con características específicas que hacen muy llamativas las emociones en la película, ¿verdad? Y les comentaba ahorita que cuáles son las emociones, cuáles son los pensamientos. Les puse varias escenas y en cada una de ellas les pedía que me describieran qué sucedía en la escena, qué personajes, qué emociones y qué características de cada una de las emociones eran las que tenían. Otra de las preguntas fue por qué el personaje cambia de emoción, que es el personaje principal, y muchos de ustedes me dijeron muy ampliamente cuáles son los cambios por los que pasa, ¿sí? Y por acá hay una parte que me gustaría entrar, que es el inciso 38, ¿sí? Que le pusimos ahí toma de decisión. Entonces, ya nada más para recordarles y les voy a decir por qué vamos a empezar por esta, porque vamos a ver justamente una presentación de corteza prefrontal. Toma de decisión en escena 38 y el título es toma de decisión y dice aquí de una de sus compañeras. Alegría logró salir del basurero mental. Regresando al exterior, los papás de Riley llegan a la casa y buscan a Riley. Como no la encuentran, le llaman a su celular. Ella sigue siendo controlada por la furia, no le contesta a sus papás y rechaza la llamada, ¿sí? Cuando llega a la central de autobuses, sigue sin contestarle a sus padres, lo que provoca que la isla de la familia está a punto de caerse. Furia, temor y desagrado aceptan que fue una mala idea, pero ya no pueden sacarla, el foco que metieron en la consola, estos bolitas, estas esferas, ¿sí? Alegría empieza a buscar a Tristeza y si la encuentra, pero Tristeza huye de ella, ¿sí? Bueno, acuérdense que yo les comentaba que en el caso de la corteza, porque recuerden que ahorita estamos viendo las partes macroscópicas del cerebro, ¿sí? Entonces, dentro de las partes macroscópicas del cerebro que se refieren a la anatomía del sistema nervioso y que estamos iniciando con el cerebro o el encéfalo, ajá, les comentaba yo que de la estructura más reciente, digamos, entre comillas, porque ya tiene pues varios años, ¿sí? Varios, tal vez hasta millones de años, ¿sí? Una de las estructuras que se desarrolla es la neocorteza. Y yo les comentaba a ustedes que justamente la neocorteza es la que nos hace diferentes del resto de las especies que habitamos este planeta y que nos permite tener un mayor razonamiento, una mayor... Todo esto va a ser entre comillas, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, los perritos pueden razonar de una manera
mejor que los seres humanos, pueden tener mejores actitudes que los seres humanos, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de crear, por ejemplo, música, de crear pinturas, de hacer creaciones, de investigaciones, pues todo quien se lleva la parte específica en todas estas actividades, pues son los humanos. Y justamente eso se refiere a que los humanos poseen una cantidad importante de neocorteza, que es la parte más externa del cerebro, ¿sí? Y que es lo que vamos a empezar a revisar el día de hoy. También comentamos en una de las clases, me parece que fue la pasada, que la corteza prefrontal, que está en el lóbulo frontal, porque vimos que el cerebro se puede dividir en diferentes secciones para su estudio y que así lo han hecho. Justamente la corteza prefrontal es muy importante para la toma de decisiones. Ajá. Entonces, como comentaba Daphne, aquí ponen a un personaje que está desde bebé, ¿sí? Y que nos están demostrando dos tipos de emociones. La emoción de la alegría con la cara de felicidad de la niña y las sonrisas, ¿sí? Que incluso comentamos que este tipo de emociones son innatas. ¿Qué quiere decir que sean innatas? Que ya venimos con la información genética para poder expresar esas emociones ante los estímulos que nosotros podamos ver o tener, ¿sí? Bueno, entonces, a lo mejor el personaje de bebé puede ver las figuras de los papás o escuchar la voz de los papás y entonces ella muestra una emoción que es la alegría. Pero despuésito, como bien nos decía Daphne, empieza a llorar y entonces ahí vemos otra emoción, ¿sí? Que puede ser tal vez el miedo, ajá, a no sé, a que habló un poco más fuerte, a que movió las manos, no lo sé, ¿sí? O incluso puede llegar hasta tener furia. Acuérdese que los bebés luego son bastante malhumorados, ¿no? A veces de repente no le haces caso y hacen unos pero berrinchazos y a veces ustedes pueden decir, pero es que el bebé tiene un mes. Ajá, bueno, pues ese tipo de emociones son las que tiene el bebé. El bebé ya nace con una personalidad específica, ¿sí? Y justamente como también comentábamos la clase pasada, esa personalidad se va a ir modificando conforme lo que va aprendiendo a lo largo de su vida, que es lo mismo que vemos con este personaje, ¿sí? Incluso Daphne nos decía ahorita. Nosotros vemos esas escenas, estas que les acabo de comentar, pero cuando la niña va entrando a edades que se están acercando a su adolescencia, ¿sí? Sus maneras, sus emociones, su manera de responder a las cosas que para ella no están siendo positivas, pues son de arrebatos como el irse de la casa. Uh-huh. Para que uno pueda tomar esas decisiones es muy importante la corteza prefrontal. Y les comentaba yo en la clase anterior que la corteza prefrontal, en el caso de los humanos, ¿verdad? La corteza prefrontal madura completamente en los varones a los 27 años. Y en el caso de las mujeres, entre los 20, no sé, tal vez 18, 19, 20 años, ¿sí? Madura la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal les comentaba que es muy importante para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que está haciendo aquí este personaje? No está tomando la mejor de las decisiones, pero las está tomando con respecto a sus emociones, ¿sí? Si nosotros nos sentamos a pensarlo un poco más y eso lo vemos cuando ella fluctúa entre le hablo a mi mamá, le contesto a mi mamá cuando me está hablando por el celular, no le contesto, el tomar la decisión de tomar la tarjeta de crédito, de hacer una compra, etcétera, ¿sí? Pero son decisiones a lo mejor mal tomadas porque su corteza prefrontal todavía no está completamente madura. Y a lo mejor algunos de ustedes me dirán, pero yo he conocido gente que tiene 40 años y sigue su corteza prefrontal sin madurar, ¿sí? Bueno, vamos entonces a otra de las preguntas que les comentaba aquí es, ¿qué estructuras cerebrales se mencionan? Uh-huh. Entonces, dijimos que parte del el sistema límbico es muy importante para generar las emociones, tanto para generarlas como para mantenerlas, como para regularlas. Y eso lo vamos a revisar a lo mejor la próxima semana. Sí, la próxima semana vamos a empezar a ver ya estructuras
de la parte media del cerebro o estructuras diencefálicas que tienen que ver con el sistema límbico, que como les comentaba yo desde un inicio, son de los sistemas que los encontramos desde los reptiles. Bueno, otro de las estructuras que encontramos aquí implicadas en todo esto que es la película es el área prefrontal, sobre todo en los pensamientos centrales. También tenemos pensamientos a largo plazo, ¿sí? Ahí se utiliza al área prefrontal también, procesamiento del lenguaje, que ya vamos a ver ahorita en dónde se procesa el lenguaje, que tiene que ver con la neocorteza. Área prefrontal también es neocorteza, ¿sí? El subconsciente, que varios de ustedes me dijeron que el subconsciente se encuentra en la mente. Ahorita quiero que me digan qué es mente. El razonamiento inductivo, que es la neocorteza, pensamiento crítico, que es la neocorteza, toma de decisiones, pensamiento crítico. Algunos de ustedes me pusieron como estructuras, permítanme tantito porque eso ya no los pude imprimir, pero los tengo aquí en la foto. Miren, por ejemplo, me pusieron temor, o sea, que es el miedo, se localiza en la amígdala. Amígdala es estructura del sistema límbico. Placer, los centros de placer corresponden al núcleo accumbens. Más que el núcleo accumbens, corresponde al área preóptica y la amígdala media, que lo vamos a ver que son estructuras del sistema límbico. Sonrisa involuntaria, están involucradas la corteza motora, el músculo mayor cigomático y el músculo ocular orbicularis, ¿no? Que se refieren a lo que sería la cara. Pero por acá hubo quien me puso, ¿qué estructuras cerebrales se mencionan? Entonces, hipocampo, sí, por supuesto se menciona el hipocampo. Pero luego me pusieron memoria de largo plazo, memoria de corto plazo, memoria episódica. ¿Estas memorias son estructuras? Si alguien me quiere contestar, por favor. No, no son estructuras. No, no son estructuras, ¿verdad? La memoria se genera, se procesa, se regula, se mantiene en el hipocampo. Pero sí es cierto que durante las escenas y todo lo que vimos del desarrollo del personaje, sí es cierto que hay memoria de largo plazo. Sí es cierto que hay memoria de corto plazo y sí es cierto que hay memoria episódica porque ella recuerda cosas. Y esa memoria está representada en la película por las islas. ¿Sí? ¿Qué islas son las que había? De la personalidad, de la amistad, de las bobadas, de la familia. Familia. Exacto. Entonces, todas esas memorias están cubiertas por pensamientos. Los pensamientos en la película son las esferas, color amarillo, color verde, color azul, color rojo, ¿sí? Y cada una de las esferas, cuando las ponían los personajes o cuando apretaban el botón, ¿sí? Entonces generaban la emoción, ¿sí? Entonces, son cosas que vamos a estar revisando a lo largo del curso. ¿Alguna duda con respecto a la tarea? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Les voy a parar tantito el video para poder compartir la pantalla, ¿sí? Profesora. Sí. Tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Qué áreas están relacionadas con el sueño? Porque en la película también se veían esas. La amígdala está relacionada con el sueño porque mira, fíjate, esta parte es bien, bien interesante, la parte del sueño, porque durante el sueño nosotros tenemos ensoñaciones y las ensoñaciones corresponden a
actividades o a lo que tú estás generando en tu cerebro, y que lo estás viendo o lo estás viviendo, incluso a veces hasta lo estás sintiendo, a veces lo estás percibiendo en cuanto a sabor, etc. Y miren, les voy a poner un ejemplo. Hágate cuenta que su baño tiene una gotera continua, ¿sí? Está goteando, goteando, goteando. Su recámara está cerca de su baño, pero la percepción de los estímulos del medio externo cuando nosotros dormimos, no quiere decir que nosotros nos dormimos y nos morimos, ¿verdad? Sino que nuestro sistema está, digamos, relajado, ¿sí? Los músculos no tienen tonicidad muscular, pero nuestro cerebro está a todo lo que da, ¿sí? Nuestro cerebro está a todo lo que da y entonces eso, al decirles yo está a todo lo que da, quiere decir que las neuronas están con sus potenciales de acción y con sus sinapsis tratando de recuperar todo lo que se perdió durante un día, ¿sí? Incluso muchas veces nuestros sueños representan vivencias que tuvimos nosotros durante el día. Bueno. Entonces, ustedes se duermen, quedan profundamente dormidos, pero esa gotita que es la gotera del baño, en sus sueños se vuelve o un río o un mar, y entonces su sueño puede tener interacción con los estímulos que están entrando y que se están relevando en el tálamo, y el tálamo tiene conexión con la amígdala. Así como vimos ahorita que la amígdala es importante para el sueño, perdón, para la respuesta de enojo, pues también va a ser importante para el sueño. No nada más la amígdala, puede haber otras estructuras también relacionadas con esto que vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Pero las ensoñaciones, justamente incluso a veces un olor, pero que tú estás durmiendo, puedes estar degustando lo que tú estás oliendo en tu sueño. Entonces, la información sensorial que entra va a regular tu sueño, tu ensoñación. ¿En qué estructuras? Pues, si es olfativo, bueno, el estímulo va a tener que entrar por bulbo olfatorio, luego irse a tálamo, de tálamo va a tener que entrar a amígdala, ¿no? A sistema límbico, estructuras del sistema límbico con los que puede estar generando otras conexiones, otras sinapsis, y entonces se va a dar la respuesta de la ensoñación. ¿Sí? ¿Contestada tu pregunta? Sí, gracias. ¿Sí? Muy bien, Fernanda. Bueno, miren, entonces vamos a empezar, o vamos a continuar más bien, revisando lo que es la corteza como la parte macroscópica de lo que vemos nosotros en el cerebro, ¿sí? Mariel, ¿tienes alguna duda hasta aquí? Solamente, bueno, creo que se relaciona con los temas que vieron primero, ¿verdad? Una de las preguntas en la tarea que habla sobre las estructuras. Entonces ahí sí me quedó un poquito de duda porque sí sabía como qué tipo de, ¿cómo se puede decir? De funciones que había, como el subconsciente, todo lo del sistema límbico y eso, pero todavía no me queda claro bien toda esa parte de todas las estructuras. Bueno, apenas las vamos a estar revisando, todavía no hemos revisado. Lo que sí comentamos en general, que era el sistema límbico. Sí. Y comentamos que en el sistema límbico hay diferentes estructuras. Pero así quien me puso tan precisa las estructuras y el funcionamiento de lo que estábamos viendo, pues debieron de haber hecho una búsqueda en libros o en el Google para poder contestar completa esa pregunta. ¿Sí? Okay. Pero la vamos a revisar. Ok. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno. Entonces, dijimos, si nosotros vemos la estructura macroscópica y un poquito del origen del cerebro, nosotros vamos a tener 3 tipos de divisiones. Una división más externa que corresponde al telencéfalo, que corresponde a los hemisferios cerebrales y a lo que sería la neocorteza.
Otra parte interna media que corresponde al diencéfalo, en donde hay estructuras como el hipotálamo, el subtálamo está arriba del tálamo, ¿sí? El tálamo, la glándula pineal, cuerpos geniculados y espacios como es el tercer ventrículo, que eso todavía nos falta de revisar, ¿sí? Bueno, también vamos a tener una división que sería el mesencéfalo, que corresponde a la parte superior del tronco del encéfalo, que dijimos que el tronco del encéfalo es este, ajá, y esta región en rojito sería el mesencéfalo, ajá. Y después tenemos al metencéfalo y al mielencéfalo. Aquí está representado el metencéfalo. Se ubica aquí en lo que sería el puente y el cerebelo. Y el mielencéfalo que corresponde a la médula oblongada. ¿Se acuerdan que dijimos que desde acá hasta acá es tallo cerebral? ¿Sí? Y que este era el puente y que esto correspondía a la médula oblongada. Ajá. Si nosotros hiciéramos un corte y pudiéramos ver el cerebro, incluso dijimos que estos que están aquí son cerebros ¿de qué? De humano. Ajá. De humano y están orientados de manera de la parte frontal a la parte ¿qué? Occipital, ¿verdad? Y que lo que estamos viendo aquí es el cerebro de una manera ¿qué? Lateral. ¿Sí recuerdan eso? Sí. ¿Sí? Bueno. Y entonces acá lo que estamos viendo es, fíjense, el cerebro por la parte de arriba, que sería la parte ¿qué? Dorsal. Ajá. Porque la parte de por acá abajo sería la parte ¿qué? Ventral. Ajá. Aquí en este dibujito nos están poniendo la parte dorsal del cerebro abarcando los lóbulos frontales, ajá, los lóbulos parietales, ajá, el temporal está aquí rotito, los lóbulos occipitales, ¿sí? Y lo que nos están señalando aquí son los hemisferios cerebrales que se dividen por una cisura central, así se le llama a las hendiduras en el cerebro, se le llaman cisuras, ajá, que son huecos que están generados por la misma estructura cerebral, ¿sí? Y entonces aquí lo que nos sacan en este dibujito que me parece que está bastante bonito es sacar esta parte que está aquí, que de aquí para acá corresponde a lo que sería metaencéfalo, mielencéfalo, que es el tronco o el tallo del encéfalo, ¿sí? Y esta parte que corresponde al tálamo, abajito del tálamo, el hipotálamo, que corresponde a quién? Al diencéfalo. Incluso fíjense, aquí estamos viendo cómo la información aferente de células especializadas del ojo van llevando sus potenciales de acción a través de quién? De un nervio óptico. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y aquí dijimos nosotros que lo que ve el ojo izquierdo, en este caso de cómo está aquí el dibujo, ¿sí? Se va a procesar del lado derecho del cerebro. Ajá. Y el ojo derecho va a procesarse en el lado izquierdo del cerebro porque justamente aquí hay un cruzamiento de la información. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿No? Todo bueno, claro. No. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Entonces, fíjense, de verdad que al buscar uno este tipo de información en los buscadores, hay unas figuras así, pero súper bonitas, como esta que vemos aquí, ¿no? Lo que me está indicando aquí son los hemisferios cerebrales, fíjense. Aquí, ¿cómo está el cerebro? De frente. Ajá. ¿Cuál es el lóbulo que yo estoy viendo? Pues el frontal. ¿Se acuerdan que les dije que el lóbulo frontal corresponde a la frente? Ajá. Sí. Pues justamente en esta imagen lo podemos ver así súper clarito, ¿no? Y lo que nos están mostrando aquí son los dos hemisferios. Entonces tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo que corresponde a la ubicación derecho-izquierdo con respecto al individuo. Ajá, no con respecto a mí, sino con respecto al individuo. En este caso, ¿cuál sería el hemisferio derecho de esta imagen, de este individuo? El azul. El azul. La azul. Ajá, la azul.
y la izquierda sería la roja. Bueno, entonces cada hemisferio se va a especializar en varias tareas específicas, que estas tareas específicas tienen que ver con el conocimiento cognitivo, con las cosas que vamos aprendiendo, con las destrezas que vamos adquiriendo a través de nuestra vida. Entonces, se van a comunicar entre sí, o sea, ambos hemisferios se van a comunicar por un haz. Un haz corresponde a axones de neuronas que tiene entre 200 y 250 millones de fibras nerviosas y que esa estructura se va a llamar cuerpo calloso y que lo vamos a revisar cuando entremos a revisar las estructuras que están conformando el cerebro de manera interna, ¿sí? Bueno. La función del hemisferio derecho es la de regular las percepciones sensoriales y las funciones motoras del lado izquierdo del cuerpo. También es responsable de la imaginación y la creatividad. Ahorita esto es de manera general y ahorita vamos a entrar a ver cómo de manera específica, ¿sí? El hemisferio izquierdo regula las percepciones sensoriales y las funciones motoras del lado derecho del cuerpo y es responsable del pensamiento lógico, la capacidad matemática y la inteligencia lingüística. Ahorita vamos a ver en dónde y quién fue quien se dio cuenta de eso. Entonces dijimos que la corteza cerebral, dijimos que le podíamos llevar corteza cerebral, le podemos llamar neocorteza, ¿sí? Es la parte más externa que corresponde al cerebro. Y ahorita ya vimos que esa parte más externa se divide en dos hemisferios. Pero que también está dividido en diferentes lóbulos. Y que el lóbulo occipital es la parte posterior del cerebro, porque esta es la parte anterior, esta es la parte media y esta es la parte posterior, ¿sí? Que el lóbulo frontal está hacia la parte anterior, que el lóbulo temporal está entre el lóbulo frontal y el occipital, pero está a la altura de las orejas, y que el parietal está arriba del temporal entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. ¿No? Bueno, incluso dijimos que en el lóbulo parietal es un centro de recepción y procesamiento de la información sensorial. El lóbulo temporal en color celeste, que es este que está acá, centro de la audición y de la comprensión. Ahorita vamos a ver más específicamente cómo, ¿sí? El lóbulo frontal, que está en rosa, que es el centro de la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. En este lóbulo frontal vamos a encontrar a la corteza prefrontal, ¿sí? De esto que estuvimos hablando, de la toma de decisiones, de la parte cognitiva, en fin. En cuanto a la estructura, todavía viendo desde la parte de afuera, digamos, desde la parte macroscópica del cerebro, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar esta figurita que yo tengo acá. Déjenme, la voy a hacer un poquito más grande porque está bien chiquita. ¿Sí? Bueno. Y entonces, en cuanto a la estructura cerebral, dice, la corteza tiene surcos. La corteza surca los dos hemisferios cerebrales. Entonces dijimos acá lo que tenemos no son los dos hemisferios, sino que tenemos un hemisferio. ¿Sí lo logran ver? Sí. ¿Sí? Está de manera lateral la ubicación del cerebro, que este cerebro corresponde a qué tipo de especie. Es un humano, ¿no? Es un humano, puede ser que sea tal vez no sé, un chango, pero con seguridad es un humano, ¿no? ¿Por qué? Por la forma que tiene. Acuérdense que en la siguiente tarea, que algunos de ustedes me comentaron que no habían encontrado muchas cosas, que les dije, en la tarea, por favor, traten de encontrar diferentes cerebros, de diferentes especies, y vean cómo la cabeza corresponde mucho con la forma del cerebro. Ahorita, si no lo han encontrado, lo vamos a revisar si es que nos da tiempo hoy. Si no, lo vamos a tener que revisar el jueves. Bueno. Incluso les comenté, pongan de los que encuentren, porque a lo mejor no encuentran todos. Incluso yo creo que yo les pedí que me dieran el peso y la talla y me dijeron que habían encontrado las características en volumen. No importa, está bien, ¿sí?
Entonces dijimos, estos hemisferios presentan una cara lateral, ¿sí? Esta es la cara lateral, una cara medial, ajá, y una cara ventral. La cara ventral es por acá, por la parte de abajo, e incluso una cara que dorsal, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, en estos hemisferios hay una serie de depresiones lineales que se denominan fisuras, que son estas que están acá. Estas. Esta es una fisura 1 y esta de acá es una fisura 2. Esta es la cisura precentral. ¿Por qué es precentral? Porque no está exactamente en el centro. El centro sería como por acá, ¿no? Sí. Ajá, porque aquí fíjense que todavía le falta el cerebelo. Ajá, por eso es precentral. Precentral está anterior a lo que sería exactamente el centro del cerebro. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una fisura 1, una fisura 2 y una fisura 3. Ajá. Bueno. O surcos más superficiales y menos constantes. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los surcos? Pues estos que están acá. ¿Sí? Dentro de estos surcos está el surco precentral. Ajá. Y el surco o cisura de Silvio, que es este que está acá. Entonces, un surco o cisura tiene mayor profundidad. Si nosotros pudiéramos abrir esto como si fuera una granada, ajá, nosotros veríamos que tiene mayor profundidad tanto la cisura central como la cisura de Silvio con respecto a las fisuras. Ajá. ¿Sí? Sí. Y esto lo vamos a encontrar, las fisuras se van a encontrar tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. La fisura de Silvio se va a encontrar tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ah, bueno, lo que está representado acá es un cerebro de humano por la característica que se tiene, ajá, así muy redondita. Ajá. Aquí le hace falta que el cerebelo, le hace falta que más el tallo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Le hace falta. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, pues un científico de apellido Brodmann fue quien regionalizó todas estas áreas que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, el área de Brodmann corresponde a todas estas áreas que están aquí regionalizadas en la corteza cerebral y que está regionalizada para humanos y primates y que lo definió en 1909 según la disposición y organización de las células que contenía. ¿Ustedes cómo creen que pudo llegar a ver que hay diferentes áreas y que estas diferentes áreas corresponden a una respuesta en el cuerpo del individuo? A ver, Dafne, me gustaría que nos dijeras, porque como tú ya tomaste la neurobiología conductual 3. No, en realidad no la he tomado. Pues, ¿No fuiste tú? Ay, perdón, discúlpame. ¿No fuiste tú quien me dijiste que había estado con la doctora Ofelia? No. ¿No? Ah, ¿quién fue entonces? ¿Elisa? ¿O quién de ustedes? Ya no me acuerdo. Entonces, discúlpame, te estoy confundiendo. Pero, ¿tienes alguna idea? ¿De cómo se realizó el experimento? Ajá, de cómo pudieron llegar a ver esas zonas. Pues ya dijo que tiene que ver con el tamaño de las neuronas, pero también con la forma, porque hay diferentes tipos de neuronas. Y para experimentar, pues quizás pulsando en alguna zona y viendo los límites de la reacción. Exactamente. Eso de pulsando es estimulando directamente la corteza cerebral. Entonces, ¿qué creen que fue lo que hicieron? Pues agarraron, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, agarraron a los judíos, ¿verdad? Fue donde hubo mucho desarrollo de las neurociencias. Y entonces lo que hacían es que cortaban cuero cabelludo, botaban el cráneo y entonces estimulaban eléctricamente cada una de las zonas. Y ellos veían, como dice Dafne, cuál era la zona estimular y cuál era la respuesta que había en el organismo.
¿sí? En todo el cuerpo del organismo, ¿sí? Entonces, si lo vemos ahorita no podríamos hacer esos experimentos, ¿no? Porque hay una serie de leyes que nos impiden tener ese tipo de trabajos. Pero les vuelvo a comentar, durante la Segunda Guerra Mundial se hizo un desarrollo bastante grande de todo lo que corresponde a esta parte de la neurociencia. Y muchas otras cosas en cuanto a fisiología, ¿no? Y en cuanto a medicina. Ajá. Por lo mismo, tenían a los individuos y podían utilizarlos como ahora utilizamos a las ratitas. Uh-huh. Entonces, Brodmann lo que hizo fue dividir en diferentes secciones. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Al cerebro en 2 hemisferios, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿No? Están en 2 hemisferios. Incluso nos están diciendo que cada una de estas áreas las vamos a encontrar tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Ajá. Son las áreas de Brodmann, porque por ahí tenemos otro investigador que pudo dar con estas áreas, que es el área 45 y área 44 que se mencionan como áreas de Broca, que él fue después de este Brodmann, ¿sí? O sea, primero este investigador hace este mapeo de las diferentes zonas de la corteza y que él dice se encuentran tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Y que cada una de estas, de este mapeo corresponde a una función, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de funciones son las que realiza o qué tipo de conductas o qué tipo de respuestas realizamos los humanos? Ah, pues tenemos funciones ejecutivas, tenemos funciones de memoria, funciones motoras, ajá, funciones emocionales, funciones olfativas, somatosensoriales, de atención, visuales y auditivas. Ajá. ¿Sí? Y hay algunas pequeñas regiones que aún hacen falta por determinar. ¿Cuáles serían las funciones ejecutivas? ¿Resolviendo un problema? Resolviendo un problema, exactamente. Resolver tareas, resolver actividades, resolver problemas. Ajá. ¿Cuáles serían? Denme ejemplos en la vida cotidiana de funciones ejecutivas. Tender la cama. Por ejemplo, ¿no? O sea, que tiene un cierto de grado de dificultad cuando eres más pequeño. Ajá. Sí. A lo mejor ahorita ya no lo tienes, pero cuando eras más pequeño, pues sí tenía un grado de dificultad, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ajá. ¿Qué otra cosa sería ejecutiva? Pues el realizar. Ajá. El uso de la compu, de la tableta, del teléfono. Exacto, exacto. Todas esas son funciones ejecutivas y que forman parte de la vida cotidiana del individuo. Incluso a veces cuando ustedes van a pedir trabajos, ya no sé ahora, porque ahora con los famosos outsourcing, no sé ahora cómo se funcione, pero antes había un área de psicología que se llama trabajo social, ¿sí? O incluso la carrera de trabajo social, que lo único que hacen es pruebas para poder ver las habilidades ejecutivas, ¿no? De memoria, ajá. Las habilidades de atención, si el individuo puede escuchar, si el individuo puede visualizar, ajá. Si qué tipo de emoción lo domina más, ¿no? Si es un individuo que tiende a ser reactivo, enojón, ¿no? O es un individuo que tiende a estar poco activo, medio sedentario, de repente con algunos pensamientos de melancolía, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, tanto trabajo social como los psicólogos que se dedican al área social hacen ese tipo de test para ver qué tan funcionales tenemos todas estas áreas y si el individuo puede ser capaz de estar trabajando, no sé, para X empresa, en fin, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí tenemos cada una de las áreas y cada uno de los hemisferios, ¿ok? ¿Sí? Sí. Fíjense, en la programación neurolingüística, ¿qué quiere decir programación neurolingüística? ¿Cómo que a qué les suena? Cuando hablamos.
Ajá. ¿Y a los idiomas que hablamos, tal vez? Puede ser para cuando los idiomas, cuando estamos aprendiendo, ¿no? Cuando estamos aprendiendo un lenguaje. Acuérdense que sobre todo en preescolar muchas de las cosas se enseñan cantando, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, o sea, eso tiene que ver con una programación neurolingüística. Ajá. Okay. Entonces, en esta línea de programación neurolingüística se retoman las investigaciones de Broca. Broca da un área motriz y de lenguaje. ¿Cuáles son las áreas de Broca? Estas áreas que están acá, que es un área motriz y de lenguaje. Ajá. Concentrándose en descubrir qué tipo de funciones y de conexiones del lenguaje se producen dentro del cerebro para que una persona pueda adquirir y desarrollar su capacidad de expresarse. Ajá. Entonces, fíjense, aquí tenemos, voy a hacer también esta un poquito más grande. Aquí fíjense qué es lo que tenemos. Un área de lenguaje, ajá, un área motriz y de lenguaje. Esta área motriz no tiene que ver con los movimientos motores, ajá, que tiene que ver, por ejemplo, con caminar, con mover una mano, ¿sí? Con correr, con subirse a la bicicleta, ¿sí me explico? Sí. Esta área motriz tiene que ver con todos los movimientos que se realizan cuando uno está en funciones de lenguaje, adquiriendo funciones de lenguaje. Ajá, ¿sí? Por eso esta es la que corresponde al área de Broca, que es la 45 y 44, que es área motriz y de lenguaje. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, en este cerebrito tenemos justamente estas regiones, como las habíamos visto con Broca, con Brodmann, perdón, ¿sí? Pero fíjense, área prefrontal, les están poniendo aquí la etiquetita del área prefrontal y lo que corresponde al área prefrontal. Porque todo esto sería el lóbulo frontal. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Bueno, pues en el lóbulo frontal hay un área prefrontal, pero hay un área también que premotora. Hay una corteza que se denomina corteza primaria. Aquí está el surco central, del cual les hablé hace un rato. ¿Sí? Aquí de este lado está el surco o cisura de Silvio, que es este que está acá. ¿Sí? Ajá. Bueno, y por acá tenemos una corteza somatosensorial primaria. Ajá. Un área de sabor, que tiene que ver con la parte del gusto, con lo que entra de la información sensorial del gusto. Ajá. Con un área de asociación somatosensorial, somato es de tocarse, ajá. Un área visual, ajá. Incluso les ponen aquí que esta sería la corteza visual, incluso se acuerdan que les comenté que a veces cuando tenemos golpes muy fuertes en la parte de acá atrás de lo que le llamamos nosotros nuca, ajá. Podemos incluso ver lucecitas o perder la vista momentáneamente dependiente del trancazo que se dieron tan fuerte. ¿Sí? Tenemos una corteza auditiva primaria, un área de asociación auditiva. Fíjense cómo está tan cerquita de esta área motriz y de lenguaje, porque muchas de las cosas, les comento, las aprendemos escuchando. Ajá, tenemos que tener estímulos auditivos para el lenguaje. Ajá. ¿Sí? Sí. Y entonces acá mismo incluso se ve un sector cognitivo y lingüístico que denominan en esta área que tiene que ver con el área de asociación somatosensorial. Ajá. Y que está muy pegadita a la corteza auditiva primaria y que tiene que ver con esta sección o área de zona cognitiva y lingüística que se llama área de Wernicke, ¿sí? Que corresponde a esta que está acá. Bueno. Siguiendo en esta misma línea de investigación de la neurolingüística, ¿sí? Y se los comento por qué lo estamos metiendo acá. Bueno,
lo estamos metiendo en esta parte de la neuroanatomía porque es muy importante, porque hace ratito dijimos que el hemisferio izquierdo tenía que ver con el razonamiento, ajá, con la habilidad científica, con la habilidad numérica. Y hace ratito también dijimos, cuando estábamos viendo los hemisferios, que el hemisferio derecho tiene que ver con el sentido artístico, ajá, con la intuición, con la imaginación. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo delimitaron esto? Pues justamente a través de estos científicos. Entonces, estos científicos lo que hicieron fue ver cuáles eran las áreas. ¿Ustedes creen que aquí ya se hacía estimulación directa a la corteza cerebral? Si estamos hablando de 1996, de 1991, de 1986. No, ¿O ya cómo está se hace? aprendido. No, para nada, ¿verdad? ¿Cuáles son las metodologías para poder ver qué estructuras son las que se encienden o las que se colorean o las que se prenden o las que están en actividad? Encefalograma. Con un encefalograma, ajá, bien, sí. El electroencefalograma nada más es arriba, ¿no? Del cuero cabelludo, poniendo electrodos, eso lo vamos a ver también posteriormente, ¿sí? Ajá, que aquí no lo vemos tanto, nomás lo mencionamos y lo vemos más profundamente en la neurobiología conductual 2, ¿sí? Pero bueno, con el encefalograma, ¿con qué otro tipo de tecnología? ¿Resonancia magnética? Con la resonancia magnética, exacto, con la resonancia magnética y hoy en día con el famoso PET, ¿no? Que es posicionamiento de electrones en transferencia y que lo que hacen es que te dan una sustancia radioactiva que tiene por lo regular glucosa y entonces se ve cómo se encienden las áreas del cerebro e incluso lo ven en colores y pueden ser, dependiendo los colores que ellos les pongan en el PET, pues ya verán si el rojo es mayor actividad y se van dando los colores hacia menor actividad. Ajá. Entonces, de esa manera es como estos investigadores pudieron establecer que hay diferentes funcionalidades en el cerebro que están dando las funciones de razonamiento, del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, de tener habilidades científicas, numéricas. Ajá. Bueno, entonces lo que hicieron estos investigadores fue elaborar, ¿sí? Según estos hemisferios, derecho y izquierdo, y ver qué información procesa el hemisferio izquierdo y qué información procesa el hemisferio derecho. Ajá. Bueno, de tal forma que lo que tenemos es este cerebro que está aquí con un hemisferio izquierdo en donde tiene habilidad para el razonamiento. ¿Qué cosas implican razonamiento? Detectar patrones y hallar una conclusión a partir de eso. Exacto, o sea, aprender, ¿no? Por ejemplo, el aprender indica razonamiento, ¿sí? Como dijo ahorita Dafne, a lo mejor poner patrones, ¿no? A lo mejor hacer un razonamiento implica, por ejemplo, llevar a cabo la realización de un rompecabezas, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, implica razonamiento. Tienes que ver los colores, tienes que ver las formas, el tamaño de las fichas, la forma más que el tamaño, la forma de la ficha para generar un rompecabezas. Por eso los rompecabezas son buenos, sí, los rompecabezas son muy buenos de dárselos a los niños, ¿no? Ahora, por ejemplo, tienen muy desarrolladas la corteza, por ejemplo, visual, ¿no? Y también una parte de la corteza ejecutoria, ahora que los niños se someten mucho a este tipo de videojuegos, ¿no? O sea, se les desarrollan habilidades, sí se les desarrollan habilidades, pero otras se le van perdiendo, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, importante del lado del hemisferio izquierdo, razonamiento. Lenguaje hablado, pues poder construir, ¿no? Los sonidos. Es algo que nos cuesta mucho trabajo de repente cuando queremos estudiar otro tipo de idioma que no es el de nosotros y que nos cuesta un poco de trabajo poder tener
los sonidos específicos para un lenguaje específico a la hora que lo estamos hablando. Porque a lo mejor lo podemos escribir, lo podemos entender, pero no podemos hablarlo de manera adecuada porque no está dentro de nuestro lenguaje nativo esos otros tipos de sonidos. Pero que esto se puede adquirir de manera muy importante cuando el individuo está en desarrollo. Ajá. O sea, ¿eso qué quiere decir? Cuando el individuo está en edad preescolar, en edad escolar y en edad de la adolescencia, ¿no? Antes de que madure, ¿qué? La corteza, ¿qué? Prefrontal. Ajá. Lo mismo las habilidades científicas. Ajá. La habilidad numérica, el control de la mano derecha, como habíamos visto, e incluso también lo que vimos hace ratito, la información que entra en el ojo derecho se va a procesar en el hemisferio izquierdo, y al revés, lo que entra de información en el ojo izquierdo se va a procesar en el hemisferio derecho. ¿Sí? Bueno, en el hemisferio derecho, ¿qué tenemos? La intuición, ¿no? La imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Ajá. Incluso este tipo de teorías en donde se elaboran diferentes funciones para los hemisferios, también tiene un dimorfismo sexual. Ajá. ¿A qué me refiero con dimorfismo sexual? ¿Que hay diferencias entre machos y hembras? Ajá, que hay diferencias entre géneros, sí, femenino y masculino, pero no entre el género que se construye social, ¿no? Sino el género que tiene que ver con la identidad biológica del individuo, ¿sí? Sí, sí. Entonces, normalmente se dice que es más desarrollado el hemisferio derecho en las mujeres que el hemisferio izquierdo. Por supuesto que no es un todo único, que así sea para siempre, ¿verdad? Porque aquí en esto no hay cosas que todo sea igual y que todo sea así, sino que hay sus variaciones, pero en general, se refiere a en general, ¿ok? Bueno, entonces, ¿de qué manera se comunican los hemisferios? A través de una estructura que se llama cuerpo calloso, ¿sí? Sí. Viendo los lóbulos, y en cuanto a las regiones de la corteza, que sería esto que vimos acá al principio, ajá, esto que vimos acá al principio, ahora vamos a ver cómo de una manera tridimensional se representan los lóbulos, dónde se encuentran y qué función tienen. Porque acuérdense que lo que estamos viendo son las regiones de la neocorteza o de la corteza. Ajá. Bueno, entonces fíjense. El lóbulo frontal tiene dos ubicaciones. Una ubicación que se refiere a la frontal, que está en la frente, ¿sí? Y otra que está de manera que lateral. Ajá. Entonces, la parte más anterior de cada hemisferio es la que corresponde al lóbulo ¿qué? Frontal, ¿sí? Entonces la parte más anterior corresponde al lóbulo frontal. Tiene como límite posterior el surco precentral. Ajá. Y como límite inferior, ajá, la cisura de Silvio. ¿Sí lo ven? Acá está, sí, acá está, y esto corresponde al lóbulo frontal. ¿Ok? Aquí también estamos viendo la región que lateral, así como está este cerebrito. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí es donde corresponde estas cisuras, y la fisura 1, la 2 y la 3, que se encuentran en estas regiones. ¿Sí? Sí. Aquí mismo en el lóbulo temporal, revisando incluso algunas de las tareas que ustedes tienen por ahí, pero que ya no me acuerdo de quién exactamente. Por ahí cuando yo les mencioné que cuáles estructuras estaban implicadas en las emociones y en los pensamientos que se veían durante las escenas de la película de Intensamente, por ahí me mencionaron a la ínsula. Ajá.
La ínsula también es una región de la corteza, pero fíjense, ¿dónde está la ínsula? La ínsula está hacia la parte, digamos, que ya está teniendo conexión con las estructuras medias o las estructuras internas de qué? Del cerebro. Fíjense qué bonito está este dibujo, porque lo que hicieron fue abrir, ¿no? Esto corresponde a qué tipo de lóbulo, ¿al lóbulo qué? Frontal. Frontal. ¿Sí o no? Aquí Sí. estamos viendo la región frontal y la región ¿qué? Lateral. ¿Qué fue lo que hicieron? Abrir estas regiones a través de la cisura de Silvio. Ajá. Y lo que vemos acá es esta corteza que se llama ínsula. Que fíjense, tiene funciones muy importantes con las emociones básicas. Aquí le pusieron emoción al amor, ¿sí? Pero más bien sería a la alegría, a la tristeza, al odio, ¿no? A la felicidad, sí, porque acuérdense que dijimos que el amor es un pensamiento, ¿sí? Además tiene un papel muy importante en cuanto a la regulación del cuerpo para conseguir la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio interno. El equilibrio interno con respecto al equilibrio ¿qué? Externo. Exterior. Ajá, externo. Y su implicación en las percepciones de conciencia de nosotros mismos, ajá, y de las experiencias emocionales subjetivas. Eso es otro de sus papeles destacados. Por eso la puse acá, porque efectivamente es importante y sí tiene que ver con las emociones y pensamientos que nosotros estamos viendo en el personaje en esta película. Profesora, Vean, sí, dime. ¿la ínsula es constante en otros cerebros? En otros cerebros de individuos, en la escala filogenética más, ¿cómo se llama? Hacia atrás de la posición del humano, sí. Por ejemplo, fíjate, esta parte de la corteza de la ínsula tiene que ver en esta parte que les decía de la homeostasis, por ejemplo, en la parte del asco. Ajá. Entonces, ¿tú sí has visto que de repente el perrito cuando le das algo que no le gusta hace cara como de asco? Sí. ¿Sí? Sí la hace. Entonces, esa especie tiene ínsula. ¿Quién no podría tener, por ejemplo, Daphne? He Daphne, leído que ¿eres las Daphne, verdad? ratas. ¿Perdón? Sí, que leí que las ratas no tienen. La rata no tiene, ajá, por ejemplo, no la tiene. Por ejemplo, de los modelos más importantes que se asemejan en cuanto a funciones de los individuos humanos serían los primates no humanos, como por ejemplo los monos rhesus, ¿no? Por ejemplo, específicamente el macaca mulata es un mono que es un biomodelo. ¿Por qué le dicen biomodelo? Porque es el que más se asemeja en estructura a la estructura de los humanos. Y entonces es el que está más cerca, pero es muy complicado trabajar con estos biomodelos, ¿no? Por el costo, por lo que implica el lugar que le tienes que tener, los cuidados, ¿sí? Ajá. Pero, por ejemplo, también otros de los animales que no los tendrían serían, por ejemplo, los peces. No los tendría las ranas, los reptiles, ajá, las aves. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Sí? Entonces, serían, pero por ejemplo, sí lo pueden tener los felinos. Ajá. Entonces, comentamos que la ínsula se encuentra ubicada a profundidad del surco lateral. Ajá. Existe una ínsula en cada hemisferio, sí, ¿verdad? Porque dijimos que era un hemisferio izquierdo y un hemisferio, ¿qué? Derecho. Ajá. Y su estructura se divide en dos partes. La zona anterior, que es de mayor tamaño, ajá. ¿Anterior a dónde? A la ubicación del cerebro, ¿sí? O sea, una parte anterior, que sería esta, y una parte que posterior. ¿Sí la ven? Es esta cosita moradita, una parte anterior y una parte que posterior. ¿Sí? La parte anterior es de mayor tamaño y recibe una proyección desde el núcleo central del tálamo. Por eso tiene que ver con estas reacciones de asco. Ajá.
de que yo percibo o como algo por estimulación gustativa, ¿sí? Inmediatamente se va la información al tálamo y entonces puedes incluso tener ese reflejo de, bueno, el asco va casi de la mano con el reflejo de vómito, ¿no? ¿Sí? Si el asco es muy grande, vomitas. Ajá. Y el reflejo de vómito tiene que ver con el tallo cerebral. Ajá. Sí, o sea, para que vean cómo están las estructuras interconectadas. Desde el núcleo central de la amígdala, estructuras muy implicadas en la integración de la información sensorial y el procesamiento de emociones. Zona posteriores más pequeñas se conecta de manera recíproca con la corteza sensorial secundaria, así como núcleos inferiores del tálamo especializados en transmitir la información sobre nuestro cuerpo, como la temperatura, el picor, el dolor o la necesidad de oxígeno. ¿Ok? Entonces, es una región muy importante y que se encuentra ubicada hacia adentro del lóbulo, ¿qué? Temporal. Temporal. Ajá. Otra de las regiones que estamos viendo aquí, ahora sí, en este lóbulo que lo estamos viendo de manera completamente frontal, ajá, que es lo que estamos viendo aquí de manera completamente frontal. Acuérdense que tenemos área de la visión, o sea, área de la visión muy importante en la parte occipital, pero en esta área donde está la fisura 2 también es importante para el movimiento ocular contralateral, ¿sí? O sea, el movimiento ocular de nuestros ojos. Área prefrontal que tiene que ver con la personalidad, las tomas de decisiones, el comportamiento social. Y el área que vimos de Broca que tiene que ver con la parte motora del lenguaje presente en el hemisferio dominante situada en la zona de los lóbulos triangular y opercular que tiene que ver con esta zona frontal. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo, Maribel? Que diga Mariel. Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, entonces lo que estamos viendo ahorita es desde la parte más externa hasta la parte más interna. Apenas vamos en la corteza. Todavía nos falta toda la parte de médula, ¿no? La parte sacra. Entonces imagínense. Por eso esta parte es muy extensa, ¿sí? Pero estamos revisando la anatomía del sistema nervioso central. Y ahorita estamos nada más con la parte central del sistema nervioso que corresponde al cerebro o encéfalo. ¿Ok? ¿Una duda? No. ¿No? ¿A los demás alguna duda? Chicos, me quedé con duda. A ver. Con el área de Broca mencionó que es nada más área motriz del lenguaje, pero el lenguaje no nada más es verbal, también está el lenguaje no verbal. ¿Es también el área de Broca se encarga de ambas? No, hay otra parte, ahorita vamos a ver en qué parte de la corteza tiene que ver con lenguaje. ¿Sí? O sea, toda esta parte lateral tiene que ver con lenguaje, no nada más el área de Broca. Ajá. Porque efectivamente hay otros tipos de lenguaje, hay un lenguaje no verbal que ¿a cuál se correspondería? ¿A cuál? No sé. Pues a la postura, ¿no? A los movimientos que hace uno. Ese es un lenguaje no verbal. Sí, que tiene que ver con la corteza motora, Dafne. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Entonces, dijimos, otro de los lóbulos es el lóbulo parietal. Fíjense qué padre está esta figura, porque el lóbulo parietal, ¿hacia dónde está? Hacia atrás, ¿no? ¿Hacia atrás de qué? ¿Del lóbulo qué? Frontal. ¿Sí? Vean aquí dónde está el lóbulo parietal. Arriba de lo que sería el lóbulo ¿qué? Temporal, que estaba aquí a la altura de qué? De los oídos, ¿no? Pero obviamente que pues aquí, digamos, en lo que serían las sienes, sería el lóbulo temporal. Por eso les digo que estas imágenes me parecieron realmente fabulosas, porque fíjense cómo está aquí el ojo, cómo va aquí el nervio óptico, cómo se alcanza a ver el entrecruzamiento del nervio óptico, cómo llega aquí a lo que sería estructura del tálamo, ¿sí? Cómo se ve hacia acá atrás cerebelo, ajá, y cómo se ve que esta estructura corresponde al encéfalo porque está en la parte del cráneo, ¿sí?
y cómo incluso se alcanza a ver un poco lo que sería tallo, y luego ya empiezan las cervicales que corresponden a la médula espinal. Incluso esas son las primeras 3 cervicales. Estas son las apófisis, que son los huesitos que nos sentimos nosotros cuando nos tocamos la columna vertebral, estas apófisis, y que están ampliamente inervadas. Por acá se ve cómo baja un nervio. Entonces, por eso me gustaban mucho estas figuras, se ven realmente muy padres. Entonces dijimos, esta es la ubicación del lóbulo, ¿qué? Parietal. Entonces, está detrás del lóbulo frontal, delante del lóbulo occipital, porque el lóbulo occipital sería, ¿qué? ¿No? ¿Sí? Y por encima del lóbulo temporal, el lóbulo temporal estaría acá. Estas áreas desempeñan un papel en los procesos somatosensoriales. Áreas 3, 2 y 1 de Brodmann están ubicadas en la corteza sensorial primaria y estas son áreas somestésicas, que significa que son las principales áreas sensoriales para el tacto, la propriocepción, incluida la sinestesia. La sinestesia es una variación no patológica de la percepción humana que puede ver colores al escuchar música o percibir olores. ¿Se dan cuenta de cómo es la información que entra del medio externo y cómo la procesa el cerebro? O sea, es verdaderamente fascinante, ¿no? Sí. Las áreas 5 y 7 y 40 se encuentran detrás de la corteza sensorial primaria y se consideran áreas de asociación presensorial donde se produce el procesamiento somatosensorial, que es que comentamos acá de las áreas sensoriales, tacto, propriocepción, etcétera. ¿Sí? Luego tenemos el lóbulo temporal. Vean la ubicación del lóbulo temporal acá en su figura. Se ve muy padre cómo se encuentra el lóbulo temporal, la región de forma lateral y de manera que frontal. ¿Sí? Ahí se ve incluso profundidad, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué funciones tiene? Por ahí les pido si me apagan sus micrófonos porque oigo por ahí ruidito de fondo. Y como traigo aquí los audífonos, siendo un rechinido espantoso. Bueno, ¿qué funciones tiene el lóbulo temporal? Es responsable del tratamiento de la información auditiva, ¿sí? Alberga nuestra capacidad para recibir e interpretar la información auditiva. También recopila e interpreta la información que llega desde la nariz. En realidad es la zona primaria del cerebro para hacer frente a los estímulos, ¿qué? Sensoriales. Entonces, si estamos hablando de este lenguaje visual, de este lenguaje que no tiene que ver digamos, con hacer sonidos, también es muy importante esta parte de la corteza, el lóbulo temporal, porque también a través de los estímulos auditivos nosotros producimos un lenguaje. ¿Qué sucede cuando hay lesiones en el lóbulo temporal? ¿Qué se altera? Pues se altera la percepción y la sensibilidad auditiva. Hay alteraciones de la atención selectiva de la información auditiva y visual, trastornos de la percepción visual, deterioro de la organización y categorización de material verbal, comentábamos ahorita, alteraciones de la comprensión del lenguaje, deterioro de la memoria a largo plazo, incluso puede haber cuestiones al daño del lóbulo temporal, puede haber, ¿cómo se llama? Daños en la personalidad y en el comportamiento afectivo del individuo. ¿Cómo qué tipo de enfermedad se les puede ocurrir que pudiera alterar este tipo de situaciones en un individuo que debería de ser normal, pero presenta una enfermedad y entonces tiene todas estas cosas? ¿Cómo qué tipos de enfermedades han escuchado? ¿Ya se fueron?
No, ¿Cómo qué tipo de enfermedades, Mariel? no sé, se me ocurre como por lo que dice de la percepción de visual y todo eso, no sé, esquizofrenia, Puede ser esquizofrenia, ¿qué más? Algo que Alzheimer. sea, fíjate, la Autismo. esquizofrenia tiene que ver mucho con cuestiones, digamos, genéticas y de ciertas regiones, sobre todo del sistema límbico, ajá, que están dando dos tipos de personalidades en un individuo. Eso quiere decir esquizo, ¿no? Que tienes dos personas están ahí en ese sistema límbico, ¿no? Dos personalidades. Algo que sea un poquito más sencillo que la esquizofrenia. Como problemas para prestar atención o no sé cómo se llama, pero es una enfermedad que ocurre en los niños que pues tienen dificultades para poder poner atención. Ajá, que se llama Déficit de déficit de atención. atención, ¿no? Ese, sí, Déficit de ese, atención. Ajá. sí. Ese podría ser por una lesión que tengan, ¿no? Pero algo un poquito más funcional, bueno, no más funcional, sino de lesión del área. Por ejemplo, ¿han oído hablar de la epilepsia? Ah, sí. Ajá, ¿no? Epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? ¿Puede Epilepsia ser del lóbulo. narcolepsia también? Sí, fíjense, esas afecciones, o digamos, sí, esas afecciones funcionales de la corteza tienen que ver con alguna lesión, ¿no? Lesión, o sea, está lesionado. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, ajá, lesiona la mielina de los axones. Ajá. Y entonces los axones ya no tienen ese recubrimiento y entonces hagan de cuenta que los cables están pelados y están haciendo que cortocircuito. Ajá. En el caso de la esclerosis múltiple, ¿sí? En el caso de la epilepsia, son lesiones en regiones específicas del cerebro, que puede ser lóbulo temporal, ajá, donde hay una lesión. ¿A qué me refiero con lesión? Con que las neuronas que se encuentran en esa región no se están comunicando de manera adecuada. ¿Sí? ¿Por qué creen que puede ser que tenga esa epilepsia? ¿O qué la puede originar? ¿Tiene un componente genético? Puede que sí, ¿eh? Tenga un componente genético importante. Pero ¿qué la puede generar? Pues a lo mejor un golpe muy fuerte, ¿no? Sí. O poco oxígeno al nacer, ¿no? Hay poco oxígeno, no, las neuronas no están recibiendo su oxígeno necesario y entonces van a ir creciendo pero con deficiencia, ¿no? Y esa deficiencia se va a transformar en cómo se están comunicando las neuronas. Ajá, cómo se están comunicando. Y eso tiene que ver con alteraciones y pueden tener deterioro de la memoria de largo plazo, pueden tener problemas de personalidad y de comportamiento afectivo. La persona puede ser huraña, enojona, agresiva. Ajá, porque a veces, muchas veces cuando nosotros, sobre todo eso se da mucho a nivel de preescolar y a nivel escolar. A veces a lo mejor la maestra puede referirle a los papás que el niño es súper enojón, ¿no? Que el niño es súper agresivo, ajá, que el niño cursa con déficit de atención, ajá, déficit de atención porque la maestra está hable y hable y nunca le hace caso, ¿no? No puede tener el niño atención a lo que se está haciendo, ajá. No tiene organización, ¿no? No puede materializar verbalmente lo que está pensando, ¿sí? Pero a lo mejor la maestra refiere todas esas cosas y entonces se los dice a los papás. Pero a lo mejor los papás no saben que el niño tiene, a lo mejor la maestra no sabe que el niño cursa con epilepsia, ¿no? ¿Sí? Las Sí. epilepsias hay de diferente severidad. Puede ser una epilepsia que no es severa, puede ser una epilepsia medianamente severa, o cuando el niño ya tiene convulsiones tónico-clónicas, que es que el niño pierde la posibilidad de su movimiento voluntario,
todo se contrae el cuerpo y el niño ya no tiene posibilidad de, ¿cómo se llama? De dirigir ese movimiento voluntario, y entonces el individuo se cae, ¿no? Y entonces el individuo convulsiona. Ajá. O sea, puede ser que tengan ese tipo de cosas. Por eso, ustedes que tienen esta posibilidad de tener este aprendizaje, cuando ustedes sean papás, pues va a ser muy importante que ustedes lo puedan percibir de sus bebés, ¿no? Sí. Porque pues a lo mejor se pasa un poquito el parto, no hay suficiente aire, ¿no? No están estimulando de manera adecuada, o hay una situación específica genética que trae a esto, y entonces ustedes tienen que ser muy cuidadosos de todas estas alteraciones que se van a ver de manera muy clara cuando el niño va a ir a la escuela. Ajá. Por ejemplo, no es correcto que un niño no tenga una comprensión del lenguaje ya correcto cuando tiene 10 años, ¿no? Y todavía medio balbucea, tiene cortas muchas palabras. ¿Sí me explico? Sí. Ajá. Entonces, Sí. hay que orientarlos con los profesionales específicos para que puedan ver todas esas cosas. Y entonces, cuando la maestra pueda decirles esto, porque a veces las maestras no tienen ni la menor idea, ¿no? Nada más te están dando pura queja, queja y queja y queja y queja. Y acuérdense que los grupos son grandes y entonces lo que menos quieren son alumnos, ¿no? Sobre todo en las escuelas seculares. Y entonces esto se vuelve realmente un problema y de repente las maestras, sin tener la menor capacidad en cuanto a pruebas, registros, etcétera, ellas están diciendo que el niño tiene déficit de atención, ¿no? Y hay que saber bien cuando un niño tiene déficit de atención o cuando es un niño normal, a lo mejor está demasiado endulzada la vida del niño, tiene demasiada energía, ¿no? Sí. Y entonces el niño lo que quiere es estar, ¿qué más? Estar viendo ahí 3, 4 cosas que la maestra a veces ya con varios años encima ya no tiene la paciencia, ¿no? Y entonces los niños son unas pilas, porque la vida está muy endulzada a través de estos aditivos que traen en sus dulces, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es ponerlos a hacer muchas actividades. Los niños de ahora, precisamente porque tienen estos estímulos y porque van creciendo con una cantidad de estímulos importantísimos del medio externo, los niños de hoy a edad de preescolar y a edades escolares hay que tratarlos de diferentes formas, ¿no? ¿Sí? Hay que hacer pausas, hay que distraerlos con otro tipo de cosas, porque si no el niño se aburre y entonces empieza a hacer otras cosas. E incluso a nivel de la universidad podemos encontrar también esos niños, ¿no? O esos jóvenes. Bueno, que no fueron tratados en su momento o que a lo mejor sí son tratados y tienen algún tipo de fármaco para que puedan tener estas soluciones. Bueno. Entonces, otro lóbulo es el lóbulo occipital, que aquí de frente se ve hasta la parte más posterior del cerebro. ¿Sí lo logran ver? Sí. ¿Sí? Bueno. Aquí de manera lateral también se ve en la parte más posterior y que está haciendo límite con el cerebelo. ¿Sí? Entonces, como bien dice aquí, está situado de manera más posterior del cráneo. Los lóbulos occipitales son parte del cerebro, no anterior, ¿verdad? Aquí está mal, es del cerebro posterior. Aquí me equivoqué, ¿sí lo ven? Sí. Ay, espérenme. Bueno, ahorita, ya cuando se los mande, le acomodo ahí, porque es del cerebro posterior, no anterior, porque ¿cuál sería el anterior? El Frontal. ¿No? Sí. Ajá. Funciones. La corteza visual primaria, una región del cerebro que recibe la entrada de las imágenes desde la retina del ojo, ¿sí? O sea, viaja, fíjense cómo se ve de aquí hasta acá, ¿no? ¿Sí ven cómo se ve esta profundidad? ¿Sí? ¿O no la alcanzan a ver? Sí, se ve, ¿no? Sí se ve. Sí se ve. Sí. Te digo que estas figuras me parecieron así, pero buenísimas. Se reciben las imágenes visuales del lenguaje, como comentábamos hace rato, como comentaba Dafne, ¿no? Y en la otra es donde se interpreta, también hay un área de asociación visual, de interpretación, es de importancia crítica para la lectura, para la comprensión lectora.
Por ejemplo, dice, se pueden ver las palabras de otro idioma, pero si no se entiende el lenguaje, solo se van a utilizar en el área de recepción, ¿qué? Visual, pero no se transforma en una respuesta, ¿sí? En este lóbulo occipital, entonces dijimos que una función muy importante es el proceso de la visión. Entonces, en este dibujito que tenemos, fíjense cómo está aquí representado el lóbulo occipital, que es la parte más posterior, aquí sí está bien, más posterior del cerebro, ¿sí? Dedicado fundamentalmente a la visión. Y aquí se ven diferentes áreas, ¿sí? Un área de exploración e inscripción general, visión estereoscópica, profundidad y distancia, color, movimiento, determinación de la posición absoluta del objeto. Fíjense, ahorita aquí les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Por ejemplo, si ustedes si estuviéramos en el salón de clases, yo les diría, párense, ¿no? Bueno, ya, se van a parar. Van a ver que al momento en que ustedes, yo les voy a decir, caminen, ¿no? Al momento en que yo les digo caminen, ¿con qué primeros obstáculos se van a encontrar o se hubieran encontrado en el salón de clases? Las bancas. Con las Con bancas. las bancas, exacto, con las bancas. Pero si yo les digo, caminen por favor en diferentes direcciones, ¿qué es lo que tiene que hacer su cerebro? Primero, ubicar el lugar donde se encuentra, ¿sí? Después, tener esa visión estereoscópica y de profundidad y de distancia, ¿no? ¿A qué distancia se encuentran las bancas? Ajá. ¿A qué profundidad se encuentran las bancas? ¿A qué me refiero con visión estereoscópica? Es ver más de lo que... como es la visión, es lo mismo que visión periférica. No, no. ¿A qué te refieres con visión periférica? Que, bueno, yo entiendo que no nada más es como lo que estoy viendo enfrente, que puedo tener la vista fija en un punto, pero también puedo ver lo que hay como que a los lados o así. Ajá. Bueno, ándale, sí tienes razón. En eso tienes razón. Eso sería estereoscópica, ¿no? Que no Ok. nada más ves lo que tienes enfrente, sino que tienes que visualizar, o sea, fíjate, tu cerebro tiene que visualizar no nada más lo que se encuentra enfrente, que es una banca, sino que tiene que visualizar lo que se encuentra a los lados, que puede ser un compañero. Ajá, Sí. sobre todo cuando nos dan esos salones bien chiquititos de LED que están uno encima del otro, que yo no sé qué va a hacer ahora que regresemos, Ah, o no sé cómo van a ser los grupos, ¿no? Yo creo que los grupos van a ser de 7 personas, sí. porque en los salones del E y en los salones chiquitos del C, Sí. no podemos estar 22 gentes. 22 gentes están codo con codo. Y ahora, si necesitamos 2 metros al lado derecho y al lado izquierdo, ¿no? Pues vamos a tener nada más 7 alumnos. Que no está mal, ¿eh? Que se abran muchos grupos a diferentes horarios, porque luego hay muchos profesores que no dan grupo, ¿no? Porque no alcanzaron la materia que les gustaba, que a lo mejor es, no sé, biología general. Y biología general, 40, ¿no? Alumnos de primer ingreso, 50 alumnos de primer ingreso, ¿sí? Y ahora no sé cómo lo van a hacer. A ver si así ya se termina ese edificio que tenemos como elefante blanco que está enfrente de la cafetería, ¿no? Porque vamos a necesitar espacios y vamos a necesitar que los profesores también tengan un horario más amplio. Y yo creo que va a haber profesores que van a decir, yo lo doy online, ¿no? Sí. Porque no estamos con problemas de espacio, no estamos con problemas de que estamos muy cerca, cada quien está en su casa, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la modalidad, ¿eh? Yo pienso que esa va a ser la modalidad, porque ¿de dónde va a sacar espacios la universidad? ¿De dónde va a sacar más profesores la universidad? Como que este momento también es un momento de plantearse una percepción diferente al modelo educativo que veníamos dando, ¿no? Y eso es importante. Pero bueno,
vayamos a lo que estábamos del ejemplo. Entonces, no nada más tenemos que ver la parte de enfrente, sino las partes de los lados. Tenemos que ver profundidad, tenemos que ver distancia y tenemos que ver color, ¿no? Porque todas las bancas creo que son de color verde, ¿no? Pero de repente hay unas que son de color madera, porque no las pintaron de verde porque no es metal, sino porque tienen el asiento de madera y son grises, ¿sí? Y tenemos que caminar, realizar movimiento, ¿qué? Voluntario. Y a lo mejor si yo les digo, diríjanse a la puerta, es tener la determinación en una posición absoluta que el objeto es la puerta, ¿no? Y a eso échenle todo lo que es un movimiento voluntario, la marcha. ¿Se dan cuenta cómo la marcha, que es el caminar, el realizar un movimiento a un objetivo específico, su cerebro está echando a andar muchas estructuras, no nada más de la corteza, sino también estructuras cerebrales que se encuentran hacia adentro del cerebro y que tienen que ver con la médula espinal para el movimiento voluntario? Sí, ¿no? Y a lo mejor nunca lo habíamos pensado así, porque agarras, te levantas y caminas, ¿no? Agarras y vas al lugar específico donde te dijeron que fuera. Ahora fíjense cuando estamos buscando una dirección, ¿no? Tienes que caminar y te hacer todo esto. O sea, su cerebro te tiene que hacer todas estas planeaciones, pero aparte tiene que estar viendo si va en el número 10 y luego ya bajó al 9 y del 9 ya encontraron el 3 y el 3 no tiene nada que ver en esta acera y otra se vuelve a repetir, ¿sí? Entonces la verdad es una maravilla las cosas que el cerebro puede hacer con respecto a la vida cotidiana, ¿no? Tan fácil como tener un ejercicio de caminar, tan fácil como encontrar una dirección específica y todo lo que está implicado hacia adentro del cerebro. ¿Sí? ¿Por ahí me comentaban algo? ¿En el interior las zonas están interconectadas de alguna manera o a qué se debe la separación, por ejemplo, 4-4? Aquí lo que le ponen 4-4, bueno, le ponen 4-4 porque recuerden que tenemos dos hemisferios, ¿sí? Y lo mismo que tienen en el hemisferio izquierdo de este individuo, de esta figurita como está, se va a reflejar en el hemisferio ¿qué? Derecho, ¿sí? ¿Sí me explicó, Daphne? Sí, ya, gracias. ¿Sí? Por eso tiene 2 veces el 4. Aquí el 1 corresponde a esta estructura que está acá, pero que finalmente o sea, no sé aquí por qué no le pusieron 1-1, pero abarca las 2 regiones, igual acá en el 2 y en el 6. Tal vez porque es la parte más central, ¿no? Y que es como la que está más comunicada entre sí. ¿Sí me explicó? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno. Y bueno, pues terminamos con esta presentación, pero voy a empezar otra. ¿Alguna duda hasta aquí? Profesora, yo tenía una duda. A ver, dime Karen. ¿Karen o quién es? No, Abigail. A ver, Abigail. El autismo, entonces, ¿esa en qué? ¿Sería igual también en una lesión en el Sí, lóbulo? sí, pero que tiene que ver con la genética del individuo. Ajá. Y ellos tienen una concepción, o sea, su cerebro es diferente. Abigail. De hecho, una de las tareas que van a hacer en cuanto a sus exámenes es justamente algunos tipos de enfermedades que hay y me van a tener que buscar qué es lo que está diferente. Entonces, a lo mejor aquí te ponemos autismo, Abigail. Ok, sí. ¿Sí? Sí. Esta parte es muy importante. En el caso del autismo, te comento, el cerebro del individuo es diferente, ¿no? Incluso se habla de que en el caso de los autistas tienen unos IQ mayores a los de la gente y ellos como que la gente con la que viven que no tiene autismo no logra entender el razonamiento de ellos y demás. Y entonces por eso viven ensimismados, ¿no? Un poco de su personalidad es pues un individuo poco sociable, ¿no? Ajá. ¿Sí?
es un individuo que tiene ciertas características y que les digo que en eso van a radicar sus exámenes y por eso son a casa, ¿no? Para que le puedan echar así mucho feeling al asunto. ¿Sí? Sí. Bueno, ok. No, gracias a ti, Abigail. Muy bonita tu tarea, por cierto. Bueno, voy a dejar de compartir esta parte y ahorita para continuar con la otra, ¿sí? ¿Ya ven la ponencia? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, miren, esta ponencia es de un amigo y colega que es el doctor Miguel Ángel Guevara Pérez, que me prestó su ponencia. Ya nada más le voy a preguntar que si me permite pasárselas en PDF, ¿no? Ellos se dedican en el Instituto de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Ellos tienen este Instituto de Neurociencias, bueno, la universidad, y ellos lo que estudian en su laboratorio es la toma de decisiones y la corteza prefrontal. Ajá. Nosotros el nivel que lo hemos estado viendo, pues es un nivel, digamos, de licenciatura, pero recuerden que estos temas se hacen mucho más densos y más específicos cuando uno decide que vas a hacer una maestría o un doctorado en un área de las neurociencias, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del área de las neurociencias, pues se refiere específicamente al cerebro. Ajá. Entonces, una toma de decisiones, comenta aquí el profesor, dice, si hay una ciencia que merece la nominación como madre de todas las ciencias, esta es, ¿no? La toma de decisiones. Probablemente la ciencia de la toma de decisiones es justo esto que les comentaba, la madre de todas las ciencias. Todo lo que precisamos saber en este mundo es cómo tomar la mejor decisión a cada momento o para cada momento de nuestra vida. Entonces, sí es muy importante saber que la toma de decisiones la vamos a llegar a alcanzar cuando nuestra corteza prefrontal está completamente madura. Y también ahí hay que hacer una reflexión muy importante porque muchas veces tenemos hijos y a veces no los entendemos completamente, ¿no? Y a veces, y a lo mejor van a recordar algunas de las situaciones cuando ustedes eran más pequeños con sus papás, pero hay veces que ellos no saben estas situaciones, ¿no? Y a veces se les exige demasiado, ¿no? Se les exige demasiado cuando nosotros, bueno, en el caso ya de ustedes y yo, sabemos que no tienen una corteza prefrontal completamente formada, que su cerebro está en desarrollo y en formación, ¿no? Y a veces somos demasiado, pues, ¿cómo se llama? Poco, poco tolerantes, ¿no? Somos muy intolerantes, queremos la perfección en ustedes, ¿no? Y eso sucede mucho en las casas y con la vida cotidiana de la casa, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que nosotros pues tomemos las mejores decisiones en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Pero por supuesto que eso lo vamos a lograr conforme nuestra corteza prefrontal va desarrollándose. Entonces, la toma de decisiones acertadas ha hecho que los humanos dominen el planeta, ¿sí? Que era lo que hemos estado comentando creo que desde la clase pasada. O sea, los humanos hemos tomado las mejores decisiones en los mejores momentos, que lo que nos ha dado es justamente esa, digamos, dominancia sobre otras especies, ¿no? A lo mejor no son las mejores decisiones que hemos tomado, y vean ahorita, por ejemplo, cómo están sufriendo los gobiernos en general a tomar la decisión de regresan a laborar o siguen
hacinados en sus casas, ¿no? Siguen guardados, no hacinados, siguen guardados en sus casas, ¿no? La curva no baja, pero ni para nada, ¿no? No hay aplanamiento de curva y están decidiendo que en esta semana hubo ya lugares, estados de la República que conforman la República Mexicana o México, que ya están regresando a sus labores, ¿sí? Es algo que tiene que ser bien pensado, ¿no? Es una decisión que no nada más tiene que ver con el presidente y su comitiva, sino con toda la población mexicana, porque todos estamos viviendo este virus que anda en el ambiente y que tiene complicado al sistema, lo tiene de cabeza al sistema, pero también a los individuos que lo tienen, pues su organismo está luchando, ¿no? Por poder combatir ese virus, pero que no tiene los anticuerpos para poder hacerlo. Y entonces, pues, como hemos escuchado a lo largo de este tiempo, lo único que están haciendo los médicos es tratar de, cuando ya van pasando de diferentes fases, fase 1, fase 2 a fase 3 de la enfermedad, lo que hacen es mantenerlos, ¿no? En las mejores condiciones, pero no hay un medicamento específico y por lo tanto, pues hay tantos decesos en estos momentos de personas, ¿no? Bueno, entonces dijimos, el lóbulo frontal, esto que está acá, es el lóbulo frontal. Entonces, fíjense, estos cerebritos que tengo yo aquí son cerebros de grandes simios. De grandes simios como el orangután, vean su corteza, vean su lóbulo frontal y su corteza prefrontal, qué grande es. El del gorila, el del bonobo, ¿sí? De un chimpancé, que es el que más se asemeja al del humano, ¿sí? Que es el del humano, ¿sí? Y el del gibón. De hecho, nosotros estamos considerados como parte de esa rama de los grandes simios, y aquí lo que estamos viendo son dos cosas. El cerebro, la forma del cerebro que tienen, el volumen del cerebro que tienen, y en esta parte estamos regionalizando únicamente a el lóbulo frontal, que fíjense cómo en el caso de los humanos abarca un poquito más hacia la parte precentral. ¿Qué relación hay entre el cerebro y la conducta? Bueno, pues no hay mucho que digamos que tenga que ver en cuanto al desarrollo del cerebro y la conducta, pero sí sabemos que entre menos, digamos, desarrollado esté el cerebro, y eso lo vamos a ver cuando ustedes hagan esta tarea que les comenté de desarrollo embrionario del cerebro, y cuando les dije que tienen que ver a un reptil, a un ave, recuerdo, y al humano, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así está, si no lo revisamos en el calendario. Pero fíjense, por ejemplo, aquí, cómo vemos el tiburón y su forma, para empezar, su forma del cerebro, ¿sí? Cómo tiene un tallo cerebral muy, muy amplio, ¿sí? Su cerebelo, que es bastante amplio, y luego cómo tiene esta parte de cerebro que no está completamente desarrollado, como sería, por ejemplo, el del perro, o el de acá, el del mono, ¿sí? Y hay que pensar en qué tipo de conductas son las que realiza este tiburón, ¿sí? En su medio, y qué tipo de desarrollo tiene su cerebro. Ahora, si me voy yo acá a un reptil, ¿sí? Fíjense, nuevamente, se ven como más vesículas, tanto acá como en el tiburón, como en el reptil, como en el ave, se ve mucho las vesículas que tienen que ver con el desarrollo embrionario del cerebro. Y como en el caso del perro y en el caso de este primate, como el desarrollo de la corteza, ¿sí lo ven? Es mayor que en la de estas especies. Incluso acá de este lado, fíjense, tenemos un encéfalo de una rana. ¿Sí? Vean
cómo lo que corresponde al cerebro no tiene esas circunvoluciones que hemos estado revisando. ¿Ya lo ven acá? ¿Ya lo ven acá? Sí. ¿Sí? Entonces, esas partes son las que quiero que toquen, sobre todo cuando hagan el tema de desarrollo embrionario. Por eso es importante verlo en 3 especies diferentes. Ese es el objetivo, digamos. ¿Ok? Entonces, el cerebro en la conducta, en el caso de los humanos, pues el cerebro tiene una organización mucho más compleja, y por lo tanto las conductas que nosotros realizamos tienen pues una mayor complejidad. Miren, por ejemplo, esto que tenemos acá es un cerebro de un humano en donde ya quitaron la tapa craneal. Esto sería todo lo que sería el cráneo. Quitaron la tapa craneal. Y, por ejemplo, para la epilepsia, yo tuve la oportunidad de tener, en algún momento creo que di neuroanatomía o neurología, algo di así para optativa para los ingenieros biomédicos. Y entonces ahí tuve unos ingenieros biomédicos que ya implantaban chips en regiones específicas, tanto temporales como frontales, para estimular las estructuras que tenían lesionadas a algunos pacientes con epilepsia. ¿Sí? Colocaban el chip, cierran tapa craneal, hacen el cuero cabelludo también lo cierran, esto que está hasta acá es el cuero cabelludo, ¿sí lo ven? Con estos forceps, ¿sí? Y esto que está aquí pues, corresponde al cráneo. Y entonces estos cuates lo que ya en ese entonces hacían, que tiene ya como 6 años, es implantaban los chips, cerraban al individuo y entonces el individuo tiene un aparatito para regular la estimulación eléctrica de las zonas de la epilepsia que de repente se salen de control o empiezan cada quien a dirigirse como ellas quieren y con ese aparatito las regresan a la normalidad. ¿Sí? Entonces, la evolución del cerebro es exclusiva de organismos que requieren movimientos complejos, eso lo comentó Rodolfo Linas. De tal forma que él comenta que las larvas de los urocordados o tunicados, que son estos que están acá, ¿sí? Que son nadadores, están dotados de cola con notocorda. Acuérdense que la notocorda en estas estructuras, en estas especies, es lo que corresponde al sistema nervioso, ¿sí? Y de ahí su nombre de urocordados. Uro que quiere decir cola. Estas larvas nadadoras son de vida pelágica hasta que adoptan un fototropismo negativo que las hace descender al fondo del mar y entonces a raíz de una metamorfosis retrógrada, la cola desaparece por reabsorción y pierden la notocorda y se reorganiza la posición de las gónadas y adoptan la vida adulta de forma bentónica en el fondo del mar. Vean cómo las adaptaciones, bueno, nosotros somos biólogos, pero yo también soy bióloga, cómo las adaptaciones que tienen los seres vivos son también así fascinantes, ¿no? O sea, ¿para qué necesito esto si yo voy a vivir en el fondo del mar? Y lo único que tengo que reacomodar es reorganizo las gónadas, porque sin las gónadas no se pueden reproducir, y entonces se adaptan a una forma de vida diferente, ¿no? A las que les dio origen. Y esto sucede mucho, sobre todo en especies que son de mar, ¿no? Por ejemplo, hay organismos, me parece ser, no recuerdo exactamente si es el caballito de mar, no, creo que no es el caballito de mar, pero hay especies de peces que al ver amenazada su población de machos, entonces las hembras son, digamos, presentan como ambos sexos, son como hermafroditas y entonces desarrollan la parte de macho y entonces ya hay suficientes machos para no ver amenazada la colonia, ¿no? Bueno. Uno de los grandes, en el caso de las neurociencias, México tiene personajes muy importantes que se han desarrollado en este campo.
y uno de ellos fue Augusto Fernández Guardiola, que, bueno, falleció en el 2004, pero que todavía, por ejemplo, en mi caso yo lo pude conocer, yo sabía quién era, fui a varias de sus ponencias y verdaderamente era un deleite escucharla. No sé si por ahí de repente YouTube puede haber alguna de sus presentaciones, puede ser que sí, no lo he hecho, pero puede ser que sí esté por ahí. Y él decía que el cerebro es el único órgano conocido que se estudia a sí mismo. Esa era una de sus frases que comentaba. Y aquí nos vamos a quedar, chicos, porque ya son las 15:54. Y vamos a continuar con esta presentación el jueves. Ajá. Y ya vamos a ir a un poquito de ir viendo estructuras que se encuentran en medio del cerebro. Ajá. Entonces, les paso esta presentación ya corregida más al rato, si no es que mañana. Y continuamos el jueves, ¿les parece? Ya ven que les comento que tengo un grupo a las 4 y entonces nada más me da tiempo así como de ir a lavarme las manos, ir al baño y regresar. ¿Sí? Sí, está bien. Incluso las dudas que vayan teniendo, si quieren, las checamos el jueves. Y ahí les dejé esta tarea de los diferentes cerebros que logren, lo que logren checar de la tarea está bien, lo que puedan encontrar de las tareas está bien. Ahorita más o menos ya vieron un poquito, pero les pedí otras características por ahí. Si las encuentran en volumen, está bien en volumen. Si no encuentran la talla, no importa la talla, pero si es volumen o si es peso, está bien. Y si encuentran nada más de 2, pues está bien 2. ¿Sí? No se preocupen por eso porque lo vamos a revisar. ¿Sale? Sale. Bueno, entonces ya no les puedo decir que si tienen alguna duda, porque ya estamos con el tiempo encima. Ajá. Entonces, ¿ya me ven? Ya. ¿Ya? Bueno, me despido de ustedes y nos vemos el jueves. ¿Sale? Les agradezco que me hayan entregado sus tareas, ¿eh? De verdad, no saben cómo se los agradezco, porque todos se entregaron en tiempo y forma y entonces eso quiere decir que son chicos muy obedientes, ¿no? Muy inteligentes, ¿vale? Gracias. Bueno, me da gusto verlos y nos Igualmente. estamos viendo el jueves. Cuídense Bye. mucho. Bye. Adiós. Adiós, bye.